Hola mundo, para empezar este programa le doy la bienvenida al ex embajador de Colombia en Washington. Es Francisco Pacho Santos. ¿Cómo está, embajador? Qué bueno que se pudo conectar con nosotros hoy. No, Carla, muchas gracias y un placer estar contigo y con todos tus televidentes o internautas o ambos y que además entiendan lo difícil que está la situación en Venezuela y para dónde vamos y que esto apenas comienza. Voy a empezar por esto. Edgar Zambrano es vicepresidente de Acción Democrática y está diciendo que es urgente restablecer una relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. Él dice es que mostrar esta voluntad política no es renunciar a principios, no es rendirse, más bien ahora tantos venezolanos que quieren su visa, que quieren volar directo a los Estados Unidos, eso acercaría más a la migración con quienes siguen dentro del país. Hay como un apuro por normalizarlo todo e incluso él dice, podría venirse ya toda esa delegación diplomática de los Estados Unidos, reabrir la embajada, etcétera. Aquí no ha pasado nada, estos 4 años no existieron. ¿Cómo lo ve usted? Pues lo veo como una traición a la libertad, lo veo como una entrega de principios. El señor Zambrano pues queda, digamos, otra vez una vez más calificado de alacrán absoluto. ¿Cuánto le habrá costado al gobierno ese pronunciamiento? Y pues se entregan a Venezuela, ¿no? Es lo que están haciendo. Van a tener Maduro para rato, vamos a tener dictadura para rato, y todos ellos mamando de la teta del Estado mientras el venezolano promedio come lo que sabemos o no come absolutamente nada. Y es una vergüenza lo que dice ese señor. Pero lo cierto es que estamos en esta situación por la oposición, por los líderes de la oposición que se entregaron, que no supieron defender las cosas en un principio y ahora se abren de piernas y muestran que no tienen vergüenza, que son unos entregados y que son unos bandidos, una gran mayoría de ellos. A mí eso me duele profundamente porque amo Venezuela, porque creo que Venezuela merece una mejor suerte, pero con esos dirigentes políticos que hoy tienen no la va a tener. Empezando por Maduro y siguiendo por todos los grandes dirigentes políticos del G4, incluyendo Leopoldo, que ya se entregó. ¿Por qué dice que ya se entregó, embajador? Pues porque toda su gente en la asamblea está en las comisiones, porque ya están dedicados o están pensando que México es la solución, donde el señor Maduro no ha entregado absolutamente nada y ha recibido licencia de Chevron y ha recibido salida de los sobrinos de Cilia o los hijos de Cilia, no me acuerdo. Ha recibido prácticamente todas las cosas que Estados Unidos le ha entregado a cambio de nada. Y creo que pues muchos de nosotros tenemos una profunda desilusión frente a este cambio de política de Estados Unidos, que ya vimos va a empezar diálogos con Cuba, nos deja a todos los demócratas del continente clavados, pero el problema de Venezuela no es Estados Unidos, es su propia clase dirigente que en su gran mayoría mostró que no tiene coraje, no tiene valor, no tiene principios y están entregados. Embajador, hay una visión que dio hoy, por cierto, Juan Diego Quesada, él es un periodista español, y él dice que este informe, estos son tres informes de la misión independiente de las Naciones Unidas que habla del régimen de Maduro como un régimen criminal, están generando muchísima polémica. Nos está queriendo adelantar, porque además él parece proclive a que eso pase, que en la mesa de negociación la oposición tendría que ponerse dura con los derechos humanos, pero que no es algo que sea una prioridad en esa discusión. Le pregunto esto porque lo peor que podría pasar es que esa lucha por los derechos humanos en los que las víctimas se han logrado avanzar en la Corte Penal pueda mancharse con la política. ¿Cómo lo ve? No, miren, yo creo que lo de la Corte Penal, todos tenemos absolutamente claro que Venezuela es un Estado criminal, que el pseudogobierno de Maduro es una mafia digamos que colabora con los narcos colombianos y mexicanos, que colabora con el ELN y con las FARC, que colabora con todos los digamos, grandes organizaciones criminales, entre ellas las rusas también, y que ha entregado el país y que ha convertido a Venezuela en una Somalia, que son pequeños centros delincuenciales que controlan
uno esta zona, otro esta zona, otro esta zona, por delegación de Maduro, no es que la pueda quitar, pero para ver cómo genera gobernabilidad. Entonces, Venezuela es eso. Yo me muero la risa cuando el embajador, el pseudo embajador, porque también es un pseudo embajador, así como hay pseudo gobierno en Venezuela, hay un pseudo embajador. Benedetti habla de cooperación judicial con una justicia que solo apresa a la oposición y apresa a quienes se oponen al sistema. Pero lo cierto es que no me extrañaría que la oposición entregue a todos los que están en la cárcel. No me extrañaría que la oposición entregue a los que han sufrido y han muerto. No me extrañaría que la oposición, por cuidar su pequeño salario de diputado o los posibles negocios del futuro, como lo está haciendo, entre otras, el presidente Petro de Colombia, que supuestamente era un gran defensor de los derechos humanos, y vemos que no, que es un defensor de dictaduras, que mientras en la Guajira se mueren niños de hambre por falta de alimento en su gobierno, le manda 170 toneladas de comida a Cuba. Es decir, que hay una mirada en la que no importan los ciudadanos del país, no importan los derechos humanos, y creo que la Asamblea Nacional entró en ese, digamos, en ese camino. Quedan pocos referentes, yo diría que quedan María Corina, que está dando la pelea, que no quiso entregarse, que no se ha entregado, que no hizo parte del G4, a Dios gracias, y queda como único referente en Venezuela. Hay algunos otros decentes que ojalá empiecen a expresar con virulencia y con claridad su posición frente a estos temas. Juan Pablo Guanipa, William Dávila, Bolivia, Lozano, hay unos pocos, pero el resto hacen parte de lo peor que puede generar la política, que es el politiquero corrupto, el politiquero entregado, el politiquero abierto de piernas y el politiquero que no defiende un principio alguno. Creo que eso es lo más triste de lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Embajador, acompáñanos un rato más. Cuando usted estaba en esta posición en Washington, ¿ya vio señales en algunos opositores de esta inclinación a no luchar por la pelea grande, por la pelea por la libertad? Claro. Por favor, para No, que nos cuente, claro. para que nos cuente, Mire, para que nos cuente al regreso. Al regreso de la pausa nos dice Vale, Carlos. todo lo de lo que fue testigo. Embajador, yo le pedía que compartiera con la audiencia, mientras usted estuvo en estas funciones de embajador en Washington, de su país, Colombia, de qué fue testigo que le generara malestar en cuanto al actuar o pedimentos de la oposición venezolana. Pues mire, le doy un ejemplo. Tomás Guanipa, el embajador del gobierno interino, deja votado el puesto y es uno de los voceros de la disolución del gobierno interino. Un hombre que deja votado un puesto de tremenda importancia, votado porque además no se despidió ni el canciller ni el presidente, lo dejó votado, y después se fue a hacer campaña. La perdió obviamente con un montón de plata que nadie sabe de dónde salió. Y uno dice, esto tan raro. Uno empezaba a ver el mismo Julio Borges y los problemas profundísimos que tenía con Leopoldo. Leopoldo también en una mirada muy unipersonal a lo que debería ser, jamás entendió que la oposición había que juntarla. Pues Rosales y Falcón y Ramos, que hacen parte de unos partidos ya desuetos y que estaban tremendamente entregados. Miren, Acción Democrática le entregaron monómeros y lo que hicieron fue robar brutalmente. No, eso ahí fue un horror. Entonces la oposición siempre dejó mucho que desear. Le repito, hay personas en la oposición que hicieron un trabajo increíble. El señor Guaidó, le faltó destetarse de Leopoldo y gobernar y crear un ambiente en el que hubiera generado el cambio, pero que fue, digamos, su gran error, pero un hombre decente que creció en su cargo. Carlos Vecchio, el embajador en Washington, yo lo vi cuando llegó y después cuando me fui, y era un señor embajador como pocos hay en Washington. María Teresa Velandria, una persona que conocía y conoce Brasil y que entiende. De hecho, conocí mucha gente de muy buen talante, y gente que
que de verdad daría la vida por Venezuela y que hoy deben estar llorando, porque yo estaría llorando al ver en lo que ha quedado la Asamblea y al ver cómo Maduro les ganó la pelea y se tragó ese espacio de opinión. Haber entregado embajadores en Estados Unidos, en Europa, eso no lo hace nadie que tenga un dedo de frente o que no sea corrupto. Les soy totalmente sincero, porque haber disuelto ese contrapeso, que era lo único que quería Maduro, es una estupidez de un tamaño y la cometieron flagrantemente. Entonces creo que la responsabilidad de lo que hoy pasa en Venezuela ya es compartida integralmente entre el G4 y Maduro. Ellos son los responsables, la historia los va a juzgar así y espero que algún día los venezolanos puedan elegir libremente y sacarlos a punta patadas, llenos de votos, porque eso es lo que merecen, porque demostraron no tener grandeza, demostraron no tener integridad, demostraron no tener principios ni valores y demostraron que se entregaban fácilmente. Qué duro y qué difícil y qué triste lo que pasó en estos días y sobre todo qué triste lo que va a venir de aquí en adelante. ¿Qué piensa de la única estrategia que parece ahora querer aplicar la oposición y es buscar ese 2024, una elección muy entre comillas? Además, hay algunos quienes piensan que ya podrían algunos querer, por pedimento del régimen, aceptar un adelanto de elecciones o no buscar contarse en primarias, sino un candidato de consenso. Pero la oposición que nos presenta ahora como salida, como solución, una elección con este régimen criminal. ¿Usted qué les diría? Mire, la oposición hoy no tiene autoridad moral para nada. Los líderes de la oposición no tienen nada que ofrecerle ni al mundo ni a Venezuela. Maduro logró bajarlos al mismo nivel de ellos. Ese es el gran logro de Maduro. Los puso ahí, uno. ¿Que van a hacer unas primarias? No se las van a dejar hacer. No nos digamos mentiras. Entre otras, dentro de la misma oposición ya hay un grupo grande que no quiere que se hagan primarias. Quieren que sea de dedo porque no les interesa que haya ese proceso en el que los ciudadanos de Venezuela decidan, porque saben que los ciudadanos de Venezuela no los quieren, porque saben que no tienen autoridad de ninguna naturaleza frente a ellos y les van a dar la espalda. Y si quieren las elecciones en el 2024, pues van a ser unas elecciones digámoslo, a la medida, hechas a la medida de Maduro, donde él o quien él decida va a ganar y donde no va a haber libertad, no va a haber libertad de comunicaciones, no va a haber libertad no va a haber un consejo electoral serio, no van a haber liberación de presos políticos, no va a haber, no va a haber por ningún lado la posibilidad de que eso sea una elección como fue la del 2012, en la que ganó Capriles, que no la defendió, que no tuvo los pantalones, o diríamos en Colombia, los huevos, para defender ese triunfo. Y hoy estamos, y Venezuela y Colombia están en esto por cuenta de esa falta de principios y de berraquera del señor Capriles. Y bueno, y el ejercicio del 2015 que mostró que cuando hay elecciones libres sí gana la oposición y sí gana la gente decente y sí pierden los mafiosos, pues esa lección ya la aprendieron ellos y no van a querer que en el 2024, ni cuando sea, haya una elección libre. Los miembros de la Asamblea han decidido mamar de esa teta precaria hoy en día, pero cuando ya plantean lo de relaciones, etcétera, quieren es que esa teta sea más grande para poder volverse ellos ricos y que el resto de Venezuela siga comiendo M, que es lo que hoy les pasa. Embajador, usted estaba en funciones cuando el 30 de abril, ¿cierto? Sí. ¿Se enteró antes? ¿Qué conoció de la operación? ¿Tiene alguna percepción de si eso fue una oportunidad o no? O en verdad, ¿cuáles fueron los errores que se cometieron? Porque la oposición que representa a Guaidó fue acusada durante todo este tiempo de no cumplir con la promesa del cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Pero además había una acusación por parte de María Corina y de sectores
de la misma disidencia que decían que nunca se pidió la intervención militar. Mire, más que ¿Cuál la es la intervención verdad? militar, a ver, yo lo escribí en la columna, yo creo que cuando se plantea el tema de la ayuda humanitaria, Colombia hubiera podido crear una cabeza de playa en el otro lado de Venezuela para empezar a repartir y crear un corredor humanitario a la fuerza. Y eso habrá sido complejo, habrá sido difícil, pero hoy tendríamos democracia en Venezuela. Creo que ahí no, el gobierno americano falló al no plantearlo de esa manera, decir, venga, nosotros ayudamos a hacer esto. Y el gobierno colombiano también al no decirle al gobierno americano, venga, hagamos esto. Creo que ahí la inexperiencia del presidente Duque, un poco el caos del presidente Trump, no lograron generar el espacio que hubiera producido un corredor humanitario que Venezuela necesitaba y creo que necesita, y ese corredor humanitario hubiera permitido cambiar la correlación de fuerzas en Venezuela. Creo que ahí se perdió la oportunidad de hacer algo en ese sentido. Lo del 30 fue una operación mal planeada, mal hecha. No sé, no entiendo por qué confiaron en Gorrín o por qué confiaron en esos otros personajes de la Corte Suprema. No entiendo quién los llevó a eso, pero lo único que salió favorecido con ese proceso fue Leopoldo, que al final acabó en la Embajada de España y después saliendo de Venezuela a crear su fundación, cosa que me alegra muchísimo que no esté sufriendo esa tortura en Venezuela, pero lo cierto es que las dos cosas que faltaron para que esto hubiera sido un proceso exitoso era eso que le planteé, o que el señor Guaidó se hubiera destetado de Leopoldo, hubiera empezado a gobernar con muchos sectores, hubiera creado una movilización masiva que habría cambiado la situación de Venezuela. Hoy, si no hay movilizaciones masivas, Las hay. hoy, Las hay. si no hay algo parecido a lo de Irán, yo no veo cómo pueda pasar algo distinto a que Maduro se mantenga. Voy a hacer una pausa, embajador. Voy a hacer una pausa, pero al regreso, ¿por qué asegura con tanta vehemencia que Guaidó es decente? Porque hay dudas dentro de la población que dicen que él estuvo involucrado en los escándalos de la ayuda humanitaria o que ha habido irregularidades en Citgo. ¿Cómo se lo explicaría a la gente? ¿Por qué para usted Guaidó fue todo este tiempo un líder decente? Embajador, antes que me conteste lo que le había dejado en el aire, quería un comentario suyo sobre este reportaje que hizo Infobae, en el que ratifican algo que todos sabemos, en verdad, porque Tarek El Aissami está investigado aquí desde el 2017 por vínculos con organizaciones, con el narcotráfico, pero también con vínculos con organizaciones terroristas. Dicen que él es el enlace con Irán, con incluso Hezbollah, con las fuerzas Quds. Y ahora ellos están reseñando que un empresario iraní, Seyed Badruddin Nayemael Mossavi, ha viajado con frecuencia a Venezuela porque está este intercambio de oro por petróleo, pero oro por petróleo que al final, según esta investigación, financia grupos terroristas dentro de nuestro continente. ¿Cómo es que eso no es importante para Estados Unidos? ¿Y cómo es que el asesor de la Casa Blanca, Sullivan, nos dice en una entrevista al Washington Post que las prioridades ya no son cambiar el planeta? Es decir, si América Latina es de izquierda, pues con esa izquierda se van a establecer relaciones constructivas. Ya Estados Unidos no quiere un mundo a su semejanza, ya no quiere estos dos bloques de la Guerra Fría, el capitalismo y el comunismo. Los países no tienen por qué escoger y ellos no quieren que escojan. Así que la relación de política exterior va a ser flexible, va a ser de adaptación. En esos términos nos lo dice. Pero ¿cómo es que esto no es grave? No los pone en una posición en el que puedan asimilar que esto representa un peligro para esta nación. Pues mire, le cuento. Yo creo que pretender que no viene una nueva Guerra Fría y vamos a tener la Guerra Fría 2.0 entre China y Estados Unidos es equivocarse de cabo a rabo, y creo que el señor Sullivan en algún momento dado se va a tragar sus palabras y no va a entender
lo importante que es defender unos valores que Estados Unidos en América Latina prefiere no defenderlos. Y pues demostró la reunión del señor Juan Sebastián González con Maduro que no le importan esos valores, que no le importan las violaciones a los derechos humanos, que no le importan el terror, que no le importa lo que está pasando en el continente. Y cuando se sientan a hablar con Cuba, a quien ya le dieron la oportunidad de hacer un regreso al continente, pero comportándose, pues no lo hizo. Y nunca surgió absolutamente nada distinto a un mantenimiento de esa actitud no solo autoritaria al interior de Cuba, sino también de generación y de expansión de su capacidad disruptiva, como lo hace hoy en día junto con Rusia. Entonces, pues Sullivan y Juan González representan una mirada muy naif del mundo, contra el que se van a estrellar cuando China tenga, mire, cuando China tenga una base naval en América Latina, que no se va a demorar, en 10 o 15 años la tendrán. El señor Sullivan y el señor Juan González van a ser responsables, y responsables fundamentales, y el señor Biden también, porque fueron los que no entendieron que la defensa de los valores democráticos debe hacer parte fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Y creo que en ese sentido el señor Sullivan destruye toda una historia de defensa de la democracia que ha tenido Estados Unidos, que tuvo su episodio, digamos, más importante durante la Segunda Guerra Mundial, y dice, no importa. Todos esos muertos que dejamos en Europa, todos esos muertos, pues allá quedarán enterrados, pero ya no nos interesa defender el valor de la democracia, el valor de la libertad. Y creo que pues eso habla de una minimización de las relaciones y del entendimiento de lo que Estados Unidos significa en el mundo. Y frente a una disminución de eso, pues lo único que uno va a ver es que China se va a convertir, como ya lo está haciendo, en el gran dueño de América Latina, y de un poder suave que tuvo en los pasados 20 años, donde se convirtió en el primer socio comercial de América Latina, si uno saca México, a un poder duro, donde logró sacar un canciller de Bolsonaro, lo sacó, el señor Araújo, donde empiezan a decirle a los países, si ustedes no nos dejan pescar y sacar todo lo que nosotros necesitamos, pues ustedes no van a poder exportar todo lo que ustedes producen, donde ya empieza a haber una sensación distinta de lo que es el imperialismo chino. Y le recuerdo una frase que le dijo ese gran hombre de izquierda, además, pero tremendamente pragmático del Uruguay, Pepe Mujica, a unos estudiantes uruguayos que le preguntaron, bueno, ¿y el imperialismo americano? Y les dijo, el imperialismo americano, espérese que tengan que vivir con el imperialismo chino. Pues parece que nos va a tocar acostumbrarnos a eso, porque Estados Unidos está tirando la toalla, y al tirar la toalla, pues nosotros como continente tenemos que mirar quién está ahí. Y si quien está ahí es la China, pues va a ser la China. Y si quien está ahí es Rusia, va a ser Rusia. Y si quien está ahí es Cuba, pues tendrá que ser Cuba, pero porque Estados Unidos tomó la decisión de no estar presente. Y eso responde, le da en mucha verdad, tristeza. a una actitud naif. Esto es inocente. Totalmente. Esto es inocente. No, totalmente. Es una actitud totalmente ingenua. Es una actitud totalmente, ni siquiera es pragmática. Es que ni siquiera es pragmática. Es de una ingenuidad, como si eso fuera a servirle a los Estados Unidos. No le va a servir. No le va a servir a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Y en un mundo donde ellos van a dejar de ser la primera fuerza económica, donde están empezando a dejar de ser la primera fuerza militar, donde la democracia que plantea China como un nuevo modelo económico, pues es esta democracia autoritaria. De pronto veremos un continente lleno de democracias autoritarias, donde Estados Unidos va a entrar a decir, oiga, ¿y ustedes qué están haciendo? Y dicen, no, usted perdóneme, pero no venga aquí a hablarnos ahora, después de que estuvo callado tanto tiempo, que usted permitió eso en estos escenarios. Creo que Estados Unidos con esta política se está disparando un tiro en el pie, o acá más bien, y está generando todos los incentivos para que la democracia en el continente muera. Y eso tiene nombre propio: Joe Biden, Jake Sullivan, Anthony Blinken y Juan Sebastián González. Una cosa más que lo había dejado pendiente del bloque anterior. ¿Por qué usted dice con tanto convencimiento que Guaidó es decente?
porque todas las decisiones que se tomaron frente a Citgo, frente a muchas de esas cosas, funcionaban era dentro del G4 y era una decisión de la Asamblea, no fue una decisión de él. Él tenía un margen de maniobra en esas tomas de decisiones prácticamente nula. Esas decisiones las tomaban los miembros del Parlamento, en especial los jefes de los partidos. Por eso acaba Acción Democrática como números. Por eso los problemas que se dieron con Citgo, que fueron muchos, pero a pesar de eso muchas cosas se pudieron hacer. Y si Guaidó hubiera tenido mucho más margen de maniobra, yo lo hubiera querido que lo hubiera tenido, hubiera querido que se hubiera destetado de Leopoldo López y de verdad se hubiera convertido en ese símbolo de resistencia y hubiera creado. Es más, yo le aseguro que si el señor Guaidó al año dice, vamos a hacer unas elecciones primarias y vamos a hacer unas elecciones presidenciales y vamos a pedir esta plata para que el mundo nos apoye, vamos a hacerlo. Acabábamos teniendo una presidencia electa al año y medio o a los 2 años. Ese es, digamos, por su inexperiencia, porque además era un joven pues que acabó siendo presidente de un gobierno interino por casualidad, por estar en la rotación en ese momento de presidente de la Asamblea. Se perdió esa gran oportunidad, pero Embajador, me queda un minuto. Yo creo que él es un hombre absolutamente decente. Me queda un minuto, pero ¿usted le ve alguna debilidad al régimen de Maduro en este instante? La única debilidad que le veo es todo ese rollo de competencias que hay hacia adentro. No es un gobierno unánime, los enemigos están adentro, siempre han estado adentro, y ojalá en algún momento dado eso estalle. No veo por otro lado de ninguna manera que la oposición, la mal llamada oposición, tenga hoy posibilidad de hacer nada distinto de sobrevivir, de entregarse como ya se entregaron. Muy triste lo que está pasando ahí, pero bueno. Embajador, le agradezco siempre que participe con nosotros en este espacio, siempre nos encanta escucharle.